Hola, bienvenidos. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, tercero de Adviento, el domingo de la alegría. Nuestra primera lectura, tomado de Sofonías. Se insta a Jerusalén a que se regocijen, porque Dios está en medio de ella. Nosotros también podemos animarnos con este mensaje de esperanza. Nuestra segunda lectura, tomada de Filipenses, Pablo nos insta a regocijarnos en el Señor y dejar ir la ansiedad, viviendo en un espíritu de oración y acción de gracias. Y el Evangelio, tomado de Lucas, Juan el Bautista le dice a la gente lo que deben hacer para prepararse para la venida del Señor y escapar de su juicio escrupuloso. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Palabra del Señor. Uno de los temas de las lecturas de este domingo es el de la felicidad. Todo lo que queremos es ser felices, pero ¿cuál es el secreto de la felicidad? Una vez un pastor envió a su hijo a un sabio para aprender el secreto de la felicidad. Cuando llegó al hermoso castillo donde vivía el sabio, el niño le dijo que deseaba conocer el secreto de la felicidad. Sin embargo, en lugar de explicarle el secreto, el sabio le entregó una cuchara llena de aceite y le dijo, echa un vistazo al palacio. A medida que avanza, lleva esta cuchara con usted sin permitir que se derrame el aceite. El niño comenzó a moverse por el palacio. Mientras lo hacía, mantuvo los ojos fijos en la cuchara. Después de 2 horas, regresó a la habitación donde estaba el sabio. Bueno, preguntó el sabio, ¿qué has visto? El niño se sintió avergonzado y confesó que no había visto absolutamente nada. Su única preocupación había sido no derramar el aceite que le había confiado el sabio. Bueno, entonces, le dijo el sabio, regresa y observa las maravillas de mi mundo. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Esta vez, aliviado el niño, tomó la cuchara y regresó a su exploración del palacio. Esta vez observando todos los hermosos muebles, las obras de arte que adornaban las habitaciones del castillo. Luego visitó el jardín, con su magnífica fuente y hermosas flores y pequeños arbustos, admirando el gusto con el que todo estaba dispuesto. Al regresar, el sabio le relató en detalles todo lo que había visto. ¿Pero dónde están las gotas de aceite que te confié?, preguntó el sabio. Y al mirar la cuchara, el niño vio que el aceite se había ido. Bueno, solo puedo darte un consejo, le dijo el sabio.
El secreto de la felicidad radica en la capacidad de ver todas las maravillas del mundo y nunca olvidar las gotas de aceite en la cuchara. El niño comprendió de inmediato lo que decía el sabio. A un pastor le puede gustar viajar, pero nunca debe olvidar a sus ovejas. El secreto de la felicidad consiste en ser fiel a los compromisos y responsabilidades de uno y al mismo tiempo poder disfrutar de la vida. Es fácil ser feliz cuando hacemos lo que queremos, pero poder encontrar la felicidad en lo que tenemos que hacer, no simplemente en lo que queremos hacer, es una bendición de Dios. La felicidad no es una autosatisfacción superficial. No puede haber felicidad para nosotros mientras las cosas que hacemos sean diferentes de las que creemos. Y no puede haber felicidad sin amor. Una tristeza cae sobre nosotros cuando decimos no al amor. Y no debemos equiparar la alegría con el placer. El placer es del cuerpo, la alegría es del espíritu. Puede cansarse rápidamente de los placeres, pero nunca se cansa de las alegrías. Al final solo Dios puede cumplir nuestros sueños, y la felicidad es el amor signo de su presencia. La presencia de Dios es la causa de nuestro gozo. Isaías dijo a la gente: griten de gozo. ¿Cuál es la causa de ese gozo? Porque Dios está en medio de ustedes. Y Pablo le dijo a los filipenses: quiero que sean felices. ¿Por qué? Porque el Señor está muy cerca. El gozo que este mundo no puede dar es el gozo que proviene de un sentido de Dios y su amor por nosotros.